Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Bueno, pues estamos en una nueva conversación aquí en Getafe News y hoy tenemos con nosotros a Francisco Serrano. Paco, muy buenos días. Buenos días, José Luis. Muchas gracias por estar aquí. Yo tenía muchas ganas de charlar contigo porque yo sé que eres una persona con mucha experiencia y que tiene mucho conocimiento sobre muchos temas. Sobre política, sobre Getafe, sobre muchas cosas. Yo estoy empezando todas estas entrevistas, Paco, hablando de Getafe, porque es lo que nos trae, y siempre me gusta preguntar qué destacarías tú de Getafe. ¿Qué rasgo, qué característica pondrías tú en valor de Getafe si alguien que no conoce nuestra ciudad le preguntara por ella? Pues seguramente es una de las ciudades del área metropolitana con un tejido social más arraigado. No cabe duda que también con una historia, precisamente con una historia de lucha de presencia en la lucha por la democracia importantísima. Y para mí una de las ciudades más importantes, diría que de España. ¿Cuándo llegas, Paco, tú a Getafe? Yo en Getafe, y tengo que decir que nunca me arraigué suficientemente. Yo a Getafe llegué en el año 84, creo. Fui de los primeros, cuando se hizo lo del sector 3, entré porque vendimos la casa de Zarza Quemada para venir al nuevo hogar, y los chicos los 3 hijos que traía conmigo tenían que ir al colegio. Entonces me parece que fue en agosto del 84, una cosa así. Sí, con el desarrollo del sector 3, como sí, tanta gente, viniste a vivir a Getafe. Porque justo antes de eso, tú habías sido concejal en el ayuntamiento de Leganés, ¿no? ¿En la primera legislatura fue? Sí. En Leganés viví 10 años, desde el año 73 pues hasta el año 84, 11 años. Y sí, en la primera legislatura, en el 79, había estado en la dirección del partido, había dimitido me integré en la agrupación, en la agrupación de Leganés. Y en la primera legislatura, pues el partido me eligió, en este caso como concejal, fui secretario general del partido. Fui el portavoz, pero fui el número 3 en la lista del partido. El cabecera de lista lo buscamos fuera, porque el conflicto que se creó siempre pasa esa. Sí, es verdad, porque me contaba Jesús Prieto en Getafe, en el caso del PSOE, me estaba acordando ahora de Jesús porque un caso similar. Sí, hubo que buscarle fuera. Porque los que se buscaban dentro, bueno, pues hubo el conflicto de buscarlo, y ahí yo tuve que jugar un papel más o menos, o la gente confió en darme esa responsabilidad, y trajimos el cabecera de lista, trajimos a Emilio Ramón, que se vino a vivir a Leganés, o sea, hizo la mudanza rápidamente, vivía en Carabanchel, y formaba parte, estaba en la lista de Madrid con Tamames. El caso es que se vino a Leganés. El segundo fue el secretario general saliente, entre otras cosas porque era importante que el secretario del partido tuviera y el tercero pues fui yo. Luego en el año 83, en las segundas elecciones, pues me presentaron como candidato a alcalde, que perdimos
perdimos las elecciones, las perdimos bien. O sea, pues la primera, ¿cómo saliste en Leganés? Sacamos 8 concejales, yo creo que con 20. Claro, es que el Partido Socialista tuvo 14 concejales, tuvo mayoría absoluta desde la primera. Ah, sí, en Leganés ya sí directamente. Leganés desde las primeras elecciones. Nosotros fuimos el segundo partido, me parece que tuvimos un 20 y algo por ciento de... Curioso esa diferencia entre Getafe y Leganés, siendo municipios esos. Allí el PSOE, digamos que sí ganó también en Getafe, pero en Getafe ganó solo por 127 votos. Por 127 votos que podía haber ganado el PC perfectamente. Sí, aquí estuvo la cosa muy igualada. Sí, porque se presentó un partido, no me acuerdo ahora, como el FECU o tal, que el logo de la hoz y el martillo era exacto. Entonces, porque es que nos lo dijeron camaradas de Getafe que había votado a... Bueno, pues fue así, sí, por muy poquitos votos. ¿Y la militancia en el PC desde cuándo, Paco? ¿Desde cuándo recuerdas tú? ¿Cuándo entraste en el partido? Pues en el partido yo creo que me dieron la entrada a principios del 68. Tener contacto con las juventudes y con el partido a partir de la huelga de Barreiros en el 67. En el año 67. ¿Y cómo recuerdas aquellas épocas del antifranquismo, aquella lucha? Porque aquello sí que era luchar de verdad contra una dictadura. Sí, era complicado, sí. Era complicado. Pero bueno, aquello tenía una carga de subjetivismo. Si no, no te podías, era imposible que combatieras. O sea, si no te creías tú mismo, o sea, si pensabas como pensó desde el principio, después de la Segunda Guerra Mundial, Indalecio Prieto, que aquí no había nada que hacer hasta que no lo dijera la ONU y hasta que no lo dijera el derecho, pues entonces no se hubiera combatido al franquismo. Tenías que tener una fe en la victoria, pero una fe de carbonero, vamos. Y fue una lucha dura, pero claro, la gente que nos metíamos en ese tinglao éramos gente diferente a la más media. Aprendías cosas, avanzabas, empezabas a tener un concepto de la vida porque era muy interesante y que también te hacía muy feliz. O sea, con esto quiero... Te hacía crecer como persona, también te refieres. Como persona, claro. En todo, en las relaciones interpersonales, con amigos, con parejas, era una pequeña islita. O sea, al partido le llamábamos la familia, y es verdad. O sea, las relaciones que teníamos en nosotros, las discusiones que teníamos entre nosotros, inclusive las actividades de ocio. Claro, yo llego al Museo del Prado porque voy al Museo del Prado porque me insisten mucho mis dirigentes. O sea, hemos conocido a gente que nos hace leer, que nos hace crecer personalmente. A mí me ha parecido que es de lo mejor. O sea, es la mejor experiencia seguramente que tengo junto con mi familia y las amistades más cercanas. Esa dirigencia del PC, en este caso, esa diferencia entre los que estabais dentro y los que estaban fuera, ¿cómo se vivía en esa época? No teníamos... ¿No tienes esa sensación de que había gente fuera que mandaba, que lo hemos leído algunas veces? Yo no la he tenido, ¿no? Todos los partidos clandestinos del movimiento comunista internacional, los dirigentes estaban fuera porque no podían estar dentro. O sea, éramos un partido de combate donde teníamos una idea clarísima, por lo menos yo, y te puedo asegurar, luego los discursos después del 77, con el fracaso de las primeras elecciones, los discursos son de otra. Nadie es carrillista, nadie es todo. Pero yo te digo lo que he vivido yo y lo que he constatado en datos, no en cosas que yo me invento. Nosotros considerábamos que éramos un partido de combate y que a la dirección había que protegerla. Tenía que estar fuera porque que no estaba tan fuera.
o sea, porque había muchos camaradas que luego que tuvieron que pedir papeles para entrar en la legalidad, que ya habían estado con documentación falsa. Y nosotros mismos, es decir, yo tengo por lo menos 6 o 7 viajes a Francia con pasaporte falso. O sea, había una interrelación entre la dirección y... Otra cosa es el subjetivismo que tuviéramos todos de la situación real de la política nacional, o sea, claro, de la debilidad del franquismo, eso es otra cosa. ¿Cómo recuerdas alguno de esos viajes a Francia? ¿Ibais a Francia a eso, a intercambiar información, a hablar con... No, a reuniones con Santiago Carrillo. ¿Qué recuerdas de aquellos? ¿Cómo eran aquellas experiencias? De esos viajes a Francia, a esas reuniones. Pues se hacían por 2 vías, por 2, 3 vías. Una era hasta Hendaya. Una era en el Talgo, en un Talgo que salía por la mañana. Otra era en el vagón Lis, en el Puerta del Sol, se llamaba. Todas terminaban en Austerlitz, en París. Que salía por la noche y llegabas. La mejor era que eran los coches cama, porque teníamos una organización dentro de coches camas, había una organización del PCE gorda. Y además de pasarnos en los coches camas, tenías que entregar el pasaporte. El pasaporte normalmente era falso, lo hacía el camarada Malagón. Lo pasabas, te lo recogían y te lo recogía igual la brigada políticos, la policía, que un trabajador que estaba para eso dentro del tren, y había una interrelación entre la policía y nosotros teníamos una organización importante. Entonces, bueno, nos trataban, pues, cenábamos normalmente gratis, quiero decir, teníamos toda la... Lo que pasa es que se trataba de no quemarlo mucho, porque por ahí también han entrado, por esa vía entraban también algunas placas, las placas del mundo, para hacer el Mundo Obrero, es decir, era una vía también muy importante. Y luego otra era ir hasta Irún. Íbamos a Irún, recuerdo que ibas en traje. Cuando ibas a llegar a Irún te quitabas el traje y te ponías en la estación, entrabas en un servicio, ibas arregladito te ponías un mono un de trabajo, porque ahí se cogía un tren que se llamaba el Topo, que era el que cruzaba, que era donde iban los trabajadores que pasaban a trabajar al otro lado, hasta Hendaya. Y en Hendaya cogíamos el tren hasta... En Francia había que tener cuidado, porque en la época de Pompidou, el Partido Comunista de España, en Francia estaba también prohibido. El primer viaje que hice, te daban un papelín, ¿no? Te ponían, en este caso no se me olvida, Marie d'Ivry. Marie d'Ivry era como una población de París, pero como Getafe, una cosa parecida. Entonces había que llegabas a Austerlitz, en Austerlitz salía de la estación y me dijeron que me sentara en un café que no me acuerdo, pero estaba justo enfrente yo no tenía ni puta idea de francés, tenía que pedir un café. Me pusieron y ahí ya me iban a recoger. Si no me recogían, había un autobús
que pasaba por allí y tal, y tenía que ir a Marie-d'Ivry y me dieron unas señas. Las señas era como una especie de casa de la cultura porque normalmente quienes nos recogían eran camaradas del Partido Comunista Francés y normalmente pues eran, por ejemplo, conserjes de instituto, de la Casa de la Cultura, y dormíamos en casas de camaradas franceses. O sea, era la cobertura, casi siempre eran camaradas franceses. El tema está en que yo fui a Marie-d'Ivry, di con la Casa de la Cultura, llamé, pregunté por María y a mí me dijeron que allí no había ninguna María. Y me encontré en París, volví a París y volví a París porque no sabía dónde. Pero había un sitio de referencia que era la Mutualité, que era la casa de los sindicatos. Y cualquier taxista, decían, tú te coges un taxi, preguntas por la Mutualité y te van a... La Mutualité era la casa de los sindicatos, que era sobre todo de la CGT, y allí te encontrabas prácticamente a todo el exilio y si tenías algún problema con quien hablara español y tal, y además tenía mucha actividad, iba Paco Ibáñez, iba a un salón de actos, tenía una actividad importantísima. Y fui allí y pude pasar, bueno, fui allí y conocí, había una camarada que había salido exilada, había huida por una caída, había salido a Francia. Entonces dormí en su casa y al otro día fui otra vez a ver y es que se habían equivocado en la cita. Habían puesto otro día. Habían puesto otro día. Comí toda la zanahoria del mundo. No sabía pedir, o sea, era la primera vez que salía al extranjero. Pero y de lo que hay que destacar ahí es la solidaridad de los camaradas franceses. Aquello era y luego una cosa importantísima que me gusta mucho presumir de ella, era donde fuera, yo he estado en Hungría también, he estado en Rumanía, he estado en Italia con el Pichi, antes de Berlinguer, inclusive con Luigi Longo. Que era un poder, o sea, que no te sentías solo, o sea, tú eras comunista, llamabas a la puerta de quien sea, y si eras comunista español, antifranquista, ya tenías las puertas abiertas, o sea, sentías la solidaridad de una manera, claro, y te sentías parte de una cosa muy grande, de una cosa muy importante. Claro, eso te animaba mucho también a la pelea. O sea, pero cuando volvías venías con las pilas cargadas. Claro, cuando veías el poder del Partido Comunista Francés en Francia, lo que significaban, lo que representaban, pues te sentías una cosa. Fíjate, cuando estuve en el Congreso del KIS de las Juventudes Comunistas Húngaras, es que te trataban como un jefe de Estado. Te bajabas del avión y ibas por la sala de autoridades, te llevaban al hotel de las autoridades y te recibía, y había y pasaba por delante de unos soldados que estaban cuadrados y formados. Y tú venías de España, claro, de correr como mucho, de los uniformes como mucho correr. Claro, ya no eras solamente un comunista español, formabas parte de una cosa y de una idea. Una idea global, internacional. Global, internacional, muy grande. Eso para mí ha sido una experiencia, pasaba mucho miedo, mucho miedo. Ha sido una experiencia importantísima. Porque sentiste más de una vez que jugabais la vida. Miedo, ese miedo de... Yo eso no lo he llegado a pensar. O sea, eso es verdad. Quiero decir que claro... Se habla de los malos tratos, de la Dirección General de Seguridad o cosas de estas. Por darte un
un ejemplo, que fue un camarada que vivió aquí, que luego me parece que se fue a la UGT. A José María Rojano, camarada de San Fermín, que era donde yo vivía, la Guardia Civil le detuvieron 3 o 4 veces, le torturaron, y seguíamos haciendo pintadas y se seguía haciendo actividad dentro del bar. La Guardia Civil le llamó al cuartel, que luego se tuvo que venir a Getafe a vivir, tuvo que dejar la casa. Fíjate, el salto no se fue a Francia ni se fue. El exilio fue a Getafe. Huyendo. Le llegaron, como te veamos, como te pillemos, ahora te detenemos y te damos. La próxima vez te pegamos 4 tiros. Y sabíamos que eso se podía hacer. Tenemos el ejemplo de Patiño, para mí es donde he sentido más cerca. Yo no he conocido, mi suegro sí, y la gente de San Fermín de la construcción tenía mucha relación con él. Pero digamos que me llamó antes de Patiño, cayó Ruano. Fue una de las muertes que sentí que era más nuestra. Seguramente por afinidad, en aquel momento yo trabajaba en el metal, por afinidad de clase, de clase obrera, sin más. Y luego también porque sabíamos, Patiño era un hombre muy conocido, era un cuadro medio del partido, pero muy conocido y muy importante dentro, y que suscitaba mucho cariño. Ahí sí sentí que nos podía, y claro, yo había repartido propaganda igual que él, claro, y sentí un poquito más. Pero nunca me he planteado yo el tema, nunca me lo he, fíjate, estando en la mili, eso fue en el año 69, en Granada hubo una huelga de la construcción, y la Guardia Civil disparó contra los albañiles, y me parece que hubo 1 o 2 muertos, hablo de memoria, no recuerdo. Y entonces, bueno, pues estaba furioso, y me dieron permiso en el cuartel y fui a San Fermín. Y además había pasado lo que te he comentado antes de Rojano. A Rojano, Rojano trabajaba, era un dirigente de la construcción, un dirigente de comisiones obreras de la construcción, del PC, pero de comisiones obreras. Conocido por su actividad en la construcción, ya había estado 2 o 3 veces detenido. Había pasado lo de Rojano, le habían llamado a Rojano diciendo que le iba a pasar lo mismo que tal. Y se salió a pintar, y yo salí a pintar, estaba de permiso del cuartel, yo salí a pintar las paredes, pues, con el spray, pues, en este caso en solidaridad, y Guardia Civil asesina. Y una de las pintadas, que éramos 6, nos quedamos 3 pintando, una de las pintadas la hicimos en el lateral del cuartel de la Guardia Civil. Lo pusimos asesino. En el cuartel de la Guardia Civil de mi barrio había un guardia civil con el mosquetón. Te quiero decir, ahora piensas esas... Sí, cuando lo piensas ahora... Cuando lo piensas ahora, pero eso también te demuestra que realmente no estábamos pensando en que nos podían matar. Hasta que no llegaba el momento, además no lo podías pensar, porque si lo pensabas no si piensas no vas a ningún lado, no haces nada, el miedo te puede, ¿entiendes? Y ahora me acuerdo, o sea, ha quedado mi cuñado Miguel, no se me olvida, José Luis Blázquez, otro cuñado mío que era como mi hermano, era de San Fermín, nos casamos con 2 hermanas, hemos trabajado juntos, entramos juntos los 2. El mismo día en el partido hemos sido monaguillos juntos, y ha sido concejal y secretario del Partido Comunista en Getafe. Era miembro del comité de empresa en Kelvinato, José Luis Blázquez. El pelao le llamaban. Ya murió hace, no recuerdo ahora, son 4 años. Ese también se quedó
ese también se quedó. Eres de los tres que estabais en la pintada, haciéndole la parte de la sí, Guardia luego Civil. había también gente. Y llega la transición. Y cuando llega la transición, ¿qué supone la transición? Después de todos esos años de lucha. De los que llevabais tantos años de lucha, el partido empujando. Hombre, ¿qué supone en ese momento? Luego, si quieres, hacemos una valoración de lo que ha supuesto después. Porque entiendo que, claro, las sensaciones son distintas, como bien decías antes. La sensación que tuvisteis en ese momento, pues la gente que estabais militando en el Partido Comunista después de tantos años de lucha. No sé si recuerdas algo de aquellas primeras sensaciones. Otra cosa, la valoración de después. Yo he procurado siempre ser la lucha contra Franco era una tarea prácticamente imposible. Entonces yo he intentado siempre ser bastante realista y partir de una conciencia de que a Franco había que combatirle porque había que combatirle, no porque había que ganar. Y mucha gente, no pensaba yo así solo, había mucha gente que pensaba así. Lo que pasa que el PC era también, en aquel momento, era un instrumento real de lucha contra el franquismo, donde incorporaba a gente que realmente, o sea, gente que tenía más derecho y tenía condiciones objetivas y subjetivas mayores que las mías para entender y para pensar que hay que gobernar. Es decir, hay nombres propios importantísimos: Tamames, Mangada, Eugenio Triana, Mario Trinidad, Luis Malo Molina, son legión. La gente que han terminado de vicedirector del Banco de España, es decir, que es lógico que tuvieran en su cabeza que el vehículo más importante que había y más eficaz para pelear por la democracia era el Partido Comunista, pero que además, si había democracia, ellos estaban interesados también, se veían como piezas del gobierno, era lógico, que luego eso produjo una ruptura importante, lo de los renovadores y Mangada, o sea, eran unos, quiero decir que era gente de un nivel intelectual, profesional, etcétera. Pero yo era más en defensa propia, es una cosa que la sigo repitiendo, es decir, mi padre es perdedor de la guerra, mi abuelo es perdedor y yo vivía en un barrio, o sea, yo me estaba defendiendo, ganábamos poco, los primeros jornales me parece que eran 12 pesetas a las... Sí, que era la lucha por los derechos, por la necesidad también. Y me lo creía de verdad. Con esto te quiero decir que para mí el no llegar al 19 y pico % de los votos, me parece que fue, y 20 diputados, pues tampoco fue... Y el Partido Comunista de la República tampoco había tenido tantos diputados. O sea, los comunistas en España... Pero hubo para muchos camaradas que fue un golpe importante. Claro, al final era un poco ese efecto, que hemos hablado aquí alguna vez, yo me acuerdo que en su día con Jesús Prieto sí lo charlábamos, ese efecto, había una parte también de efecto burbuja, es decir, te movías en el círculo que te movías, ¿no? En el círculo del partido, en este caso, en vuestro caso, y claro, no había esa conciencia real de cómo estaba pensando, digamos, la mayoría de la sociedad a la hora del cambio. Claro, era un cambio muy grande, se venía de 40 años de dictadura, sí, había una cierta lotería ahí. Sí, se entiende el desencanto, pero había una cierta lotería en el sentido de que pero... siempre se dice que el Partido Socialista no había hecho nada durante esos 40 años. Sí, pero no lo pensábamos nosotros, no lo pensábamos los comunistas. Quiero decir, nadie pensaba que el Partido Comunista va a sacar el 9%. Cuando digo nadie, digo nadie y todo el combate, o sea, todo el combate de lo que no era el Partido Comunista, todo el combate de los demás partidos, precisamente era frenar el impulso que subjetivamente, que idealmente pensaba todo Dios, éramos el enemigo número uno. Estaba claro. Sí. El número uno.
todo se centra. Y nada, vamos, ni el aparato franquista, ni el PSOE, ni nadie. Y claro, nosotros tampoco, ni la Oriana Falaschi, o sea, ni los periodistas a nivel, ni la prensa a nivel internacional, ni los. Yo estuve en la organización en el orden y la organización, atendiendo a los periodistas y tal, de cuando el eurocomunismo, cuando la cumbre del eurocomunismo. Vino Bellinger, Marseille y Santiago. En el Aerobuilding de la Castellana, me parece que fue. Pero eso fue imponente, o sea, los 3 aparcamientos estaban cubiertos con un servicio, y estábamos en la ilegalidad todavía. Un servicio de orden imponente, una cosa increíble. Y vamos, los periodistas en cola, o sea, pero en cola tú te pones aquí, era de una. Quiero decir que sentías que tenías. Sí, imponía, que había fuerza. Había una fuerza. No sé por qué te decía. Sí, estábamos hablando un poco de esa parte del desencanto del este. En ese momento, o sea, nosotros teníamos la prensa, estaban el País, el Diario 16, todos los periódicos. Y todo el mundo te estaba diciendo, ya estaban pensando en las elecciones, y todo el mundo estaba hablando del 20% en la esta de los votos. Que por cierto, lo que más le interesaba a la prensa en general de la cumbre, tú fíjate, para situarte en el momento de la cumbre eurocomunista, es que habían comido, que se habían comido marisco. Hay cosas que no cambian. La primera plana tenía que ser que los comunistas comen marisco. Es una cosa. Hay cosas que no cambian. Sí, pero que te quiero decir que hay gente que ahora de esas cosas hace un mundo y. Pero, pues eso lleva desde. Y bueno, pues eso. Para mí no fue mucha frustración, pero sí, me acuerdo el día de las elecciones, teníamos la sede en Campo Mane y había camaradas llorando, que seguramente se tenían que haber. Luego otra cosa que, claro, se consiguió lo que se consigue, la fuerza que tiene. Si no renuncias a la democracia, es decir, si no renuncias a un hombre, un voto, es la fuerza y es con los votos. Sí, no hay otra manera. No tienes otra manera. Lo que sí te puedo asegurar es que en mi caso, y en el caso seguramente de la gente más combativa del partido, la democracia para nosotros fue una gran victoria. La libertad y la democracia fue una victoria importantísima. Y la saludamos con muchísima alegría. O sea, a mí me pilló la legalización del partido, me pilló en Extremadura. Era Semana Santa y de allí mi mujer y estábamos. No te puedes imaginar lo que supuso cuando pudimos salir a la superficie y poder exponer seguramente no he vivido pocos momentos de felicidad he tenido como eso. Quiero decir que para mí conquistar la democracia fue una cosa importante. Otros dicen que parece que tiene todas las deficiencias que estamos viendo en este momento. Pero claro, mi secretario general era Simón Sánchez Montero. Ahora hay héroes también, pero claro, Simón Sánchez Montero era el que más información tenía del partido en Madrid. Cuando le detuvieron con Lucio Lobato, que Lucio Lobato es el preso que ha estado más años ha entrado varias veces, pero el que más años de cárcel, más que Marcos Ana.
Simón Sánchez Montero aguantó todo. Cuando digo todo lo que se puede hacer, todas las maldades que se puedan hacer, todas las canalladas que se pueden hacer con una persona humana, las aguantó Simón. Y ha sido mi secretario general. Ha sido mi secretario general. Quiero decir, y cuando hablábamos de la amnistía y tal, claro, estábamos hablando de que era el Partido Comunista era el que más presos tenía, claro. Más que ETA, más que teníamos, y además más presos que formaban parte de la dirección, que nos hacían falta, de comisiones obreras, pues para nosotros la libertad sindical tenía mucha importancia, la libertad de prensa, que haya un parlamento, que tenía una importancia vital. Y pensamos, pues no lo pensé yo solo, pensó la inmensa mayoría. Yo estuve en la reunión en un comité central ampliado donde se aprobó el cambio de la bandera. Y hubo una abstención y un voto en contra. Sí, parece que fue una decisión que tomó Carrillo solo, cuando se critica últimamente. Carrillo tenía el apoyo, vamos, yo estaba estuve en el 8º Congreso de la Clandestinidad y luego estaba en el 9º, en el 10º, en el 11. Hay uno que me parece que el 12. Ha habido 2 porque he estado un tiempo también hibernando, que no he estado militando a la dirección del pueblo, era mayoritario, aquello era. Y para nosotros, o sea, viniendo de donde veníamos, pues las libertades democráticas pensábamos que podría impulsar y conseguir seguramente mucho más de lo que realmente se consiguió en la transición. Pero claro, o sea, partimos de donde partimos. Se viene de donde se viene, ¿no? Ese es el momento. Y luego después, Paco, después de la transición, esa valoración, porque se habla mucho todavía, sí. Hoy estamos en 2024, y se habla mucho de esa, digamos, que todavía se usa. En 2021, las elecciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso dijo elegir entre comunismo o libertad. O sea, esa condena que hay o esa crítica todavía social, como que está mal visto el comunismo. Después de todo lo que se hizo, ¿qué sensación tienes tú hoy, 2024, hombre, de esa valoración en nuestro país, que parece que España especialmente tiene como una... Ana Belén lo dijo muy bien el otro día, ¿no? Cuando le pregunté, es que lo hacían una... Y decía Ana Belén, pero bueno, ¿qué daño ha podido hacer los comunistas en España? Pues eso es lo que... Los comunistas españoles, el perfil fundamental de un combatiente comunista es el antifranquismo y es la pelea por la democracia y por las libertades. Y en esas seguimos todavía. Porque lo que está todavía en juego, eso no lo entiende mucho, lo que está todavía en juego es la calidad de la democracia en nuestro país. Y lo que tenemos que seguir peleando, pues sin democracia, o sea, hubo ya un momento en el Partido Comunista, entendimos que dictadura ni la del proletariado. No queremos dictadura ni la de... Era precisamente por el tipo de pelea que llevábamos. Estábamos peleando contra una dictadura. Y además, el Partido Comunista de España siempre ha tenido, sobre todo a partir del 68, ha tenido una posición crítica con el monolitismo y la gerontocracia soviética. Y de hecho hubo un momento en que fuimos un enemigo importante de la propia Unión Soviética. Nos montó un partido, una escisión aquí, un partido con Ignacio Gallego y con gente que era gente, estaba montado con dinero de los soviéticos. No sé, ahora me parece. Estábamos en cómo ha ido evolucionando, digamos, ese concepto de comunismo. Y cómo... Pues eso quiero decir, que
no hay ningún derecho, por nimio lo he dicho muchas veces, no hay ningún derecho, por nimio que sea, por pequeñín que sea, y del carácter que sea, que no tenga la impronta del Partido Comunista, que no lo haya apoyado el Partido Comunista. Si no ha sido iniciativa del PC, a esa iniciativa la apoya el PC. Mira, hablar de las libertades democráticas en España sin hablar del PC es imposible. Es imposible. Y el combate, venimos de una cultura que es la defensa de la República y frenar el infantilismo de primero la revolución y luego, la defensa de la República, de la legalidad democrática, de la voluntad mayoritaria de y el concepto de que no vamos a avanzar si no tenemos a nuestro pueblo detrás, eso está impregnado en el partido, por lo menos el que yo he vivido. Luego, quiero decir, administrar las derrotas es una cosa difícil. Es muy complicado eso. Eso es muy complicado. Han pasado todos estos años, toda esa evolución. Has dicho que llegaste a Getafe en el 84. Por venir un poco, por ir acabando por el tema más actual. ¿Cómo ves tú ahora, cómo ves Getafe, cómo ves la ciudad? Tú has sido concejal, conoces un poco cómo se mueve. ¿Qué problemas principales ves tú a una ciudad como Getafe? Empezábamos antes de las cualidades, ¿y qué problemas le ves tú ahora a una ciudad como la nuestra? Hombre, tiene los problemas generales que tiene el país. Digamos que Getafe es un reflejo muy cierto y muy acabado de lo que es, y muy avanzado de lo que es la sociedad española. Es decir, la vivienda, los problemas de la juventud. Ahora yo creo que hay un problema muy serio, que es el problema de los cuidados y de la gente mayor en Getafe. Vamos, si vas a cualquier barrio, en el sector 3 yo llegué con 30 y tantos años y no te puedes imaginar la cantidad de viudas y Claro, si se han pasado 40 años, pues ley de vida. Y la cantidad de carritos que ves en el... Es decir, es un... Y a la vez, claro, es dentro de todos los avances que ha habido en el país, pues Getafe no ha sido de lo más, es decir, de esos avances ha participado Getafe también, y ha participado porque tiene un tejido social que ha apretado en esa dirección. Es decir, aquí, en cuanto, la universidad. Sí, es otro hito de la ciudad, claro. Claro, ahí... Hay una parte que siempre sale en estas conversaciones cuando he estado hablando, cuando he hablado con Jesús Prieto, con Pedro Castro, con más gente así, con Jesús Sánchez del Pozo, que estuvimos charlando. Es cómo ha cambiado esta ciudad en cuanto a... Pues hemos hablado antes de las comisiones obreras o del partido, es decir, cuando dábamos esos datos de las primeras elecciones, pues había un tejido social muy vinculado a la fábrica, al puesto de trabajo. Todo eso ha cambiado en estos 40 años. Pero eso tiene que ver también con el país, no solamente de Getafe. Hay un problema muy serio de falta de incorporación de generaciones nuevas a... Claro, yo he sufrido la dictadura, es normal que te hable del combate, pero claro, hay todas generaciones importantísimas que si no es por una toma de conciencia propia, como yo, no he sido yo solo el que ha llegado a combatir, ha sido defensa propia. Yo es que ganaba un poco, es que el hijo del obrero tenía que ir a la universidad y no iba. Es que claro, es que la vida, de la vida que venimos y la que hay en este momento hay una distancia. Y claro, eso es muy complicado para darle, para administrarlo políticamente. Y aquí el problema que hay es que hay
un montón de... Faltan generaciones nuevas en el combate por mejorar y por... Y ha habido, yo creo que inclusive ha habido un momento, los momentos hasta la crisis del 2007, que todos nos hemos creído un poquito que esto era Jagua. Esto se arreglaba todo y que aquí no. Yo lo que la gente que combatía en su momento, Getafe, yo creo que llegó a tener 1000, por lo menos se decía, 1000 afiliados al Partido Comunista dentro de Getafe. Sí, eso se hablaba en su momento. Yo me acuerdo que cuando hablamos con Jesús Prieto... Si no eran 900, no, eran 1000 contra 50, el PSOE eran 50 y los otros eran 1000. No, si era una cosa así. Eso hablaban ellos. La distancia era mayor en Leganés, porque es que en Leganés lo del PSOE eran 4. Aquí había 50, allá había 4. Sí. Pero digamos que aquí había un tejido industrial mucho más importante, que eso ayudó bastante. Y yo, una de las cosas que veo, que diferencio aquí, no en el caso de... Claro, el caso del PSOE es otro... Es que los partidos políticos, o sea, yo estoy harto ya de que seamos los mismos dando la vuelta a la misma rueda, pues una vez cuando estamos de acuerdo nos ponemos aquí, cuando estamos en desacuerdo. Cambiamos de sitio, pero la rueda es la misma. Y los personajes son los mismos. Yo estoy aburridísimo. Esto parece aburridísimo de él. Y un problema que veo es que los partidos que hay en Getafe, el PSOE seguramente sea el que tenga un asentamiento por el poder, por el tiempo que lleva en el poder y en el gobierno, por el tiempo que lleva en el gobierno, como es natural, pues tiene un asentamiento mayor en el tejido social quiero decir, en los centros cívicos, en las casas de Extremadura, que también han tenido. Pedro Castro de tonto tenía lo justo, pero vamos, lo justo. Y además, es decir, con Pedro Castro se está de acuerdo o en desacuerdo. Se discute con él sobre lo que no se está... Pero ha sido muy trabajador y tenía un proyecto, él en su cabeza. ¿Tú estás de acuerdo con ese proyecto o no estás de acuerdo? Pero tenía un proyecto de ciudad en su cabeza que todavía lo que aflora, lo que se ve, lo que tiene que ver, todavía vive al rebufo, está al rebufo están todavía las consecuencias de la herencia todavía. No es que esto nos gusta mucho escucharlo, pero es la verdad. Está todavía la herencia recibida. Yo aquí lo charlé con Pedro Castro cuando vine a hablar con él. Yo he hablado mucho con él, he comido muchas veces con él y hemos disentido muchas veces. Yo también con él, pero tiene una idea de ciudad. Te puede gustar más o menos. Claro, lo que es de justicia es de justicia. Y yo lo que echo de menos es que el tejido social va por un lado y los partidos van por otro. Van por otro que no tiene nada que ver. Y seguramente las dinámicas y los problemas de Getafe se cuecen o no se cuecen, pero no se cuecen en el seno de los partidos. Una de mis frustraciones, cuando entré en Podemos, había dos cosas. Yo sabía que aquello era poner patas arriba, porque es verdad que estábamos convirtiendo hasta el 2007, en la época Zapatero y la época anterior, estaba eso que te decía, que el reino de Jauja estábamos convirtiendo democráticamente en un erial democrático lo que había. Entonces a mí me parecía que era importantísimo hacer la totalidad de lo que había, poner patas arriba, darle una pata al tablero y que saliera el sol por Antequera, por donde fuera.
y la eclosión de las manifestaciones. Yo pensé que luego fue una frustración, que se iba a incorporar gente nueva, savia nueva, quiero decir, savia nueva, pero savia real. Es decir, que iba a haber parte del alumnado de la Universidad de Getafe que se iba a incorporar a Podemos, a Getafe, a lo que fuera, a la pelea, a lo que fuera surgiendo, al movimiento político. Surgiendo, de construcciones aeronáuticas, además de comisiones obreras, además del PC de siempre, y además se iba a incorporar otra del hospital. Cuando te diste cuenta eran los mismos, o eran los mismos. Pues claro. Mira, yo esta es es verdad que eso, porque es verdad que hubo un primer momento, en ese momento que tú defines, que sí que entró gente joven. O sea, entró gente joven, o sea, hay gente... En Getafe podemos ponerle nombres, pero sí hubo un momento de gente joven. Y esa gente joven duró un año o dos. O sea, los primeros, en cuanto empezaron a producirse cosas que seguro que a ti te sonaban más, que son esas primeras asambleas. Sí, estuve en todas. De esas falta de estructuras al principio, a eso me refería yo con los cambios sociológicos. Es decir, toda esa gente, por edad, por muchas cosas, igual que en otros momentos, se fueron creando cuadros y las generaciones, esa gente se fue frustrada. ¿Cuántos secretarios generales ha habido en Podemos? ¿En Getafe? Pues mira, ha tenido 1, 2, no ha tenido tantos, ¿eh? O sea, como secretarios generales, 1, 2, 3. En 10 años. Que ha cumplido el círculo de Getafe. Creo que son justo 10. Me podrían corregir aquí porque no tengo yo el dato, pero yo creo que sí. Yo no sé si ha habido... Los congresos son cada 4 años. Sí, bueno, pues se han cambiado las normas también, pero sí, yo creo que sí. ¿Cuántos han ido y han vuelto? Ninguno. Los dos han ido, no... Son flor de un día. Sí. Y en muchos casos, o sea... Dirigía esta flor de un día. O sea, era esa debilidad... no se crean cuadros y no se crea estructura y no hay ni hay partido, ni hay enraizamiento con la sociedad civil, como tú dices... Y además, cuando no hay partido, yo me parece que tú me lo has oído eso decir públicamente en Podemos. Yo no he estado, o sea, yo he militado en la clandestinidad en el PC y te puedo prometer que he tenido un sentido de participación y de democracia, de funcionamiento democrático mayor que el que he sentido en Podemos. No he visto nunca un funcionamiento tan vertical, tan de arriba a abajo. Y eso pasa porque como no hay estructura, claro, como no hay discusión por la base, como no hay en Podemos no ha habido órganos intermedios que pudieran comunicarse, que se pudieran transmitir las experiencias de una parte, los problemas de una... Ha sido todo vertical, todo viene de arriba, todo de arriba. Nunca he visto una cosa... Pero además, o sea, aquí venía el Pablo en nuestro partido discutíamos hasta la saciedad, o sea, eran reuniones de 2, 3, por la noche, y Simón Sánchez Montero su posición la tenía que pelear, pero la tenía que pelear de narices, y Santiago Carrillo sus posiciones las tenía que pelear, y las tenía que pelear con los cuadros medios y con las organizaciones. Yo aquí veía al Pablo Iglesias, todo el mundo se hacía la foto con él, le daba el golpe en el pecho, te daba una filípica, te la soltaba, se iba, tal, el héroe. Claro. Pero es verdad, eso es una cosa que es verdad, eso está pasando en casi todos los... Porque es una cosa, nosotros lo conocemos porque hemos estado en Podemos y es el mejor ejemplo que conocemos de los últimos años, pero sí que es verdad que los partidos políticos en general se están convirtiendo en eso. Es decir, el Partido Socialista, hay una crítica ahora mismo, el Partido Socialista, partido que tiene más antiguo, bueno, el PPC está ahí, pero el Partido Socialista, es decir, hay una crítica constante a Pedro Sánchez porque, digamos, que ha sustituido, digamos, todo ese debate que tenía entre medios por las direcciones desde arriba. Hay una parte de implicación, yo aquí lo he debatido alguna vez por si el tema de las primarias es tan bueno o no es tan bueno, pues porque... con el tema de las primarias de la elección se elude a esos cargos intermedios, a esos cuadros medios que son los que, como tú bien te explicas muchas veces, tienen una formación adecuada en la estructura del partido y constituyen el partido, que es verdad que esto sí que es consecuencia en parte del 15M, pero sí está pasando, y está hablando de España, de Pedro Sánchez o demás, pero que a nivel europeo es el modelo.
Y el modelo de sumar hoy es una dirección. Primero se hace una dirección y luego existe una base cuando no hay nada por debajo. Pero que estamos en la... Eso ha sido más Madrid, eso a ha sido nivel orgánico estamos Macron en Francia. En una improvisación constante. Constante. Pero si me apuras, en una improvisación hay una crisis de representación real de los problemas reales de la población real y del momento histórico real que estamos viviendo. Hay una crisis de los partidos a la hora de ser elementos que representen eso y que sean instrumentos de el Pedro Sánchez. Y además hay, cuando nos daban seminarios en el PC sobre la dialéctica, había una ley que tiene mucha gracia, la ley de la negación de la negación. La negación de la negación, cuando nos decía, que era como el catecismo, cuando nace un grano de trigo, tú piensas que es igual que el grano, pues ese grano de trigo nace para negar al grano anterior, porque seguramente con el trabajo del hombre tal, pues es más fuerte, viene para combatir todos los problemas que tuvo la otra siembra tal. Pues aquí cada secretario, cada uno nuevo que sale para negar todo lo que... El Pedro Sánchez, el felipismo, para negar el felipismo, y además de una manera improvisada, porque parece que no es nada, que no es un proceso lógico de enfrentarte con los problemas de la... Tienen que ver, que duda cabe los problemas de la calle, pero... Y son todos, el PC, todo. Y además todo está jibarizado. No tiene nada que ver. El otro día estuvimos comiendo yo fui secretario general de la Juventud de Comunistas en Madrid. Nosotros teníamos influencia en más jóvenes que la Juventud Comunista, el número de jóvenes. En el número de institutos que estábamos y en el número de fábricas y en el número de talleres, de eso ya no te lo quiero ni contar. Suena chino, o sea, que un estudiante se meta, no sé qué. Hoy en día, eso hoy en día es raro. Pues Paco, pues muchas gracias por esta conversación. Pues nada. Me ha gustado mucho. Yo contigo siempre se aprende mucho de estas cosas. No, es un placer charlar. Tampoco. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, José.